Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes de toda la antigüedad y pues obviamente uno de los filósofos que va a estructurar la forma como pensamos en Occidente. Vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles es el padre, digamos, dentro de la tríada filosófica tenemos a los tres filósofos griegos, más importantes que son Sócrates, Platón y Aristóteles. De todos modos, Aristóteles tiene una importancia capital en la filosofía, realmente capital, porque es que Aristóteles resulta y pasa que él estructura la forma como Occidente piensa. Recordemos que el mundo se parte en dos ejes de desarrollo, que es el hemisferio occidental y la parte oriental, ¿sí? En ese contexto tenemos el cercano, el medio y el lejano oriente en las tierras de los árabes, en la tierra de los japoneses, de los chinos, y en la tierra de todo ese mundo oriental, digámoslo así. En el lado occidental, que es en este lado en el cual nosotros vivimos, tenemos 6 idiomas fundamentales, que son el español, el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el portugués. Los 6 idiomas, obviamente cada idioma tiene sus elementos particulares, claro está, obviamente sus elementos gramaticales y de significado totalmente diferentes en algunos contextos, pero todos nos regimos bajo la lógica de Aristóteles. ¿Sí? Los tres principios de la lógica formal que plantea Aristóteles es la forma como nosotros pensamos, ¿sí? Independientemente de que cada idioma tiene sus diferencias, en ese contexto, todos pensamos bajo las mismas categorías. Es más, la lógica aristotélica, que ahorita la voy a explicar un poco más a fondo, va a ser el origen de toda la parte gramatical de sujeto, predicado, núcleo de sujeto, núcleo de predicado, y que esas categorías o esas formas de entender la realidad se aplican en los 6 idiomas que hablamos principalmente en este hemisferio occidental. La lógica formal aristotélica se basa en 3 principios fundamentales: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. El principio de identidad es que la cosa es, o sea, cada cosa es, ¿sí? Entonces es ese elemento, por ejemplo, de que la cosa, y obviamente en ese contexto los griegos pues les importaba mucho la esencia de las cosas. En ese contexto pues se marca este principio de identidad, ¿sí? El principio de no contradicción es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, o está lloviendo o es un día soleado, digámoslo así. Pero las dos cosas a la vez no puede ser, digámoslo así. Esa es como la idea del principio de no contradicción. Y el principio de tercero excluido sigue un poco la lógica del principio anterior de no contradicción, donde dice, bueno, tenemos un día soleado o tenemos un día lluvioso, digámoslo así, pero el cuento de que haya una tercera forma de comprender el clima, digámoslo así, donde es un día como entre lluvioso y soleado, ese tercer panorama queda excluido dentro de la lógica formal aristotélica, ¿sí? Esos 3 principios, Aristóteles va a terminar siendo el filósofo del sentido común, ¿sí? La forma como se orienta el sentido común en la vida cotidiana de las personas siguen esos 3 principios: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. La forma como nosotros pensamos en nuestra cotidianidad siguen estos 3 principios. Los filósofos estructuralistas y postestructuralistas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI lo que hacen es sacarlo a uno de esa zona de confort que ha sido establecida desde Aristóteles y seguida por otros filósofos a lo largo de la historia. ¿Sí me hago entender? Y la filosofía, por ejemplo, de Oriente, que es la que maneja todo lo que es la parte de China, por ejemplo en China, donde tenemos el confucianismo, el taoísmo y todo este cuento, donde realmente en esas religiones orientales o en esas posturas filosóficas orientales, las cosas sí pueden ser, o sea, pueden ser y no ser
al mismo tiempo. Digamos, en la parte de China, uno de los principios de la lógica oriental, de la lógica china, dentro del confucianismo, dentro del taoísmo y todo esto, es que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y eso obviamente pues es una forma como complicada, o sea, es una forma diferente de entender la realidad. Obviamente los filósofos estructuralistas y postestructuralistas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como Foucault, como Deleuze, como Derrida y otros grandes filósofos, como Habermas también en Alemania, lo que hacen es sacarnos a nosotros de esa zona de confort, de ese pensamiento binario, digámoslo así, en que la cosa es o no es. Y el tercer panorama queda excluido, como lo decía quién, como lo decía Aristóteles. Entonces, y en ese contexto, pues es la filosofía de la deconstrucción lo que hace es ponernos a pensar a nosotros en la actualidad, en el siglo XXI, y decir que realmente la realidad del mundo en el que vivimos no puede ser analizado o sea, tan radicalmente en que es o no es. Sí, porque hay varios aspectos de la vida cultural, de la vida social, en la que, pues, o sea, hay cosas como que se prestan a diferentes interpretaciones. Como lo diría Nietzsche en su momento, no hay hechos, sino interpretaciones. Entonces, Aristóteles lo que hace es orientar la forma como nosotros pensamos. Luego Aristóteles va a sacar la figura del famoso silogismo, que es el famoso silogismo que va de lo general a lo particular. Todos los hombres son buenos, o digamos, todos los seres humanos son buenos. Carolina es un ser humano, luego Carolina es buena. Lo que acabo de hacer ahí es un silogismo básico, y el silogismo es la clave del sentido común. ¿Sí? O sea, digamos, la forma como uno maquina y uno como que descubre las verdades o descubre las mentiras que le están diciendo a uno es a través de ese principio del silogismo que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, esa estructura de las proposiciones que tenemos en Aristóteles, de que todos los seres humanos son buenos, Carolina es un ser humano, luego Carolina es buena. Todo este elemento que se ve en la lógica formal aristotélica va a ser el origen de todos los análisis gramaticales del español, del inglés, del francés, del alemán, del portugués y del italiano. O sea, todos vamos a tener esas mismas categorías que planteó Aristóteles en su momento en sus silogismos. El cuento de sujeto, el cuento de predicado, el cuento de núcleo de sujeto, núcleo de predicado, la cópula, etcétera, etcétera, van a ser elementos recurrentes en toda la estructura filosófica y en la estructura gramatical de los idiomas. ¿Sí? Entonces, hoy lo que queríamos hacer con este video, lo que yo quería hacer con este video, era destacar un poco, digamos, la importancia de Aristóteles en la historia, no solamente a nivel filosófico, sino a nivel gramatical, a nivel de cada uno de los idiomas, a nivel de la estructuración de nuestro pensamiento. ¿Sí? El sentido común de nosotros se orienta bajo esa idea. O sea, nuestro sentido común, la forma como nosotros pensamos en la cotidianidad, sigue la estructura aristotélica, ya sea para bien o para mal, y ya eso pues es analizado pues más adelante en la historia por los estructuralistas y postestructuralistas como Derrida, como Foucault, como Deleuze, que lo que hacen es criticar ese sentido común, ese sentido binario que planteó Aristóteles. El cuarto principio de la lógica formal, digámoslo así, el cuarto principio de la lógica lo va a establecer Leibniz, que es el que dice que Leibniz es el creador del cálculo infinitesimal, y también es el creador del principio de razón suficiente, que es el último de los principios de la lógica formal. 3 los plantea Aristóteles, el de identidad, no contradicción y tercero excluido. Y el último lo plantea Leibniz, que es alemán, donde el principio de razón suficiente siempre se ve evidenciado cuando en el colegio a uno le hacen una pregunta y le dicen a uno justifique su respuesta. Ahí está presente el principio de razón suficiente de Leibniz.
¿sí? Que es también este señor Leibniz es un filósofo muy importante, pues porque, bueno, es un filósofo y un matemático muy importante porque es el que crea el concepto de el monismo en filosofía, crea el cálculo infinitesimal, aporta mucho a la física y pues crea el principio de razón suficiente, que es el que vemos todos los días en el colegio cuando nos preguntan, justifique su respuesta. Cuando nos hacen una pregunta y nos piden que la justifiquemos, planteamos ese cuarto principio de la lógica formal. 3 planteados por Aristóteles y este último planteado por Leibniz. Espero que les haya gustado mucho este video, espero que hayan podido entender la forma como se estructura el pensamiento en Occidente. Recordemos que en la parte de China se plantean otras estructuras, o dentro del confucianismo y el taoísmo se plantea que las cosas pueden ser y no ser a la misma vez y al mismo tiempo, digámoslo así, pero en el lado occidental pues no se puede hacer así porque estaríamos aplicando, se aplica el principio de no contradicción que dice que las cosas no, o sea, no pueden ser y no ser al mismo tiempo, digámoslo así. Entonces ese es como el sentido del video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.